Muy bien, Génesis capítulo 2, verso número 15 dice de la manera siguiente: tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Verso 16: y mandó Jehová a Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora por permitirnos estar aquí reunidos en tu casa y poder adorar tu nombre, poder bendecirte. Te rogamos, Señor amado, que tú nos ayudes, nos hables, Señor amado, a través de la meditación de tu palabra. Te lo pedimos en esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El día de ayer estuvimos hablando acerca de la intención original que Dios tuvo al hacer al hombre y ponerlo en la creación que él había hecho anteriormente. Y estuvimos hablando un poco acerca del propósito que Dios tuvo al crear al hombre, o más bien dicho, la intención original que Dios tuvo al crear al hombre. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo al hacerlo a él? ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo al hacer toda la creación? Y nosotros estuvimos hablando bastante, bueno, no bastante, pero un poco sobre la intención que Dios tuvo al hacer al hombre. Y nos enfocamos también en cómo el enemigo ha distorsionado esa intención original que Dios tuvo al hacer al hombre. Recordemos que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Eso quiere decir que somos el reflejo de Dios, como así como la imagen de uno mismo se proyecta en un espejo, esa imagen proyectada en el espejo, eso somos nosotros. Eso es lo que la Biblia da a entender, somos la imagen de Dios. Es decir, tenemos atributos de la divinidad, tenemos atributos de Dios, hermano, que el Señor dejó en nosotros como producto, hermano, de que somos creación de Él. Ahora, hermanos, en esta porción que nosotros le acabamos de leer, nosotros ahora vemos que Dios, hermano, después de hacer la creación y luego de formar al hombre, dice aquí la escritura en el verso número 15 que Dios entonces puso al hombre en un huerto o en un jardín llamado Edén. Y hermanos, dice ahí la escritura entonces que Dios, al poner al hombre en ese jardín, hermanos, Dios diría yo de esta manera, le entregó responsabilidades. No sé si pudiéramos ocupar la expresión, a lo mejor la palabra pacto. Dios entró en un pacto, en un convenio, en un trato con el hombre en ese jardín, y obviamente el hombre tenía responsabilidades que cumplir delante de Dios. ¿Cómo era? Una pregunta muy valiosa en este momento sería: ¿cómo era la vida en ese jardín? ¿Qué podemos nosotros decir basado en las escrituras, en la información que tenemos de las escrituras, cómo era la vida
en ese lugar llamado el Jardín del Edén. Quizás, no sea para nosotros muy atractivo, ¿verdad? ¿A quién le interesa saber cómo era la vida en el Jardín del Edén anteriormente? Pareciera que no obtendríamos absolutamente ningún beneficio al conocer cómo era la vida en el Jardín del Edén, pero creo yo que uno de los beneficios que nos brindaría a nosotros el conocer cómo era la vida en el Jardín del Edén es de que nos proporcionaría información hoy en día de lo que el hombre ha perdido delante de la presencia de Dios. No sé si para nosotros sea importante conocer qué es lo que el hombre perdió cuando fue expulsado de ese lugar llamado el Jardín del Edén. La Biblia menciona entonces que cuando Dios formó al hombre, lo puso en ese lugar y le entregó responsabilidades. Bueno, ¿quién me puede mencionar algunas de las responsabilidades que habla la palabra de Dios? Bueno, como leíamos al principio, Dios puso al hombre en este lugar para que labrase la tierra. Partamos de lo que Dios creó, hermanos. Dios formó al hombre, formó el universo, la creación. Dios formó la noche y el día. Amén. Dios formó la noche y el día. Y Dios formó al hombre para que, bueno, estuviera un tiempo activo y estuviera un tiempo descansando. Amén. El descanso no es producto del pecado, es producto de la creación de Dios. Otra cosa también, Dios creó la lluvia, creó el sol, creó las estrellas, la noche, creó las estaciones. Imagínense, hermano, Dios le dio temporadas al universo, le dio las 4 estaciones del año que nosotros conocemos. ¿Qué otra cosa más? Bueno, Dios, hermanos, creó que creciera la vegetación, que los animales se multiplicaran, que hubieran aves, que hubieran animales, ballenas, peces en el mar, que hubieran animales terrestres, animales volando, hermano, según su género, según su especie. Hermano, Dios creó toda esa variedad y al hombre lo puso en el Jardín del Edén, hermano, y no lo puso que estuviera ahí de brazos cruzados. Le dio trabajo, le dio responsabilidad. Y dentro de esa responsabilidad, bueno, estamos pensando en la carne, ¿ve? Estamos pensando ahorita en lo material, en lo que se toca, en lo que se mira, en lo que se palpa. Le dio al hombre, hermanos, trabajo material, le dio trabajo, hermanos, en lo físico, en lo secular. Hermanos, Dios le entregó al hombre que labrase la tierra. ¿Por qué razón? Porque había pecado, amén. No había pecado todavía. No había pecado. Y el hombre tenía que labrar la tierra. Estaba asustado, hermano. El hombre tenía que trabajar. No había pecado todavía. Y tenía su responsabilidad de labrar la tierra. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Bueno, porque la tierra no daba frutos por sí sola. Tenía que sembrarse la semilla, tenía que recogerse el fruto en la temporada, tenía que sembrarse, tenía que labrarse. Hermano, también dice la Biblia que toda la creación, ¿verdad? Toda la creación la puso en las manos del diablo. Amén.
las puso en las manos del hombre. Dios puso, hermanos, los animales, la vegetación, la tierra, lo puso todo en las manos del hombre. Ahora, hermanos, esta es la intención original de Dios. El Señor, hermanos, creó el universo para ponerlo en las manos del hombre. Ahora, no creó, mire qué interesante, no creó el universo para ponerlo en las manos de los ángeles. Lo creó para ponerlo en las manos del hombre. La intención original de Dios fue esa. Puso, hermanos, toda la creación en las manos del hombre. Pero también, hermanos, dice aquí la Biblia, ¿verdad?, que le entregó el huerto para que lo labrase y para que otra cosa también. Para que lo cuidara. ¿Qué iba a cuidar de ese lugar? Adán tenía que andar con un fusil. Hermano, aquí viene la parte espiritual. Ya hablamos de lo material, ¿verdad? Y sonará aburrido porque todos trabajamos, todos, ¿verdad?, tenemos que ver algo de la tierra que produzca, todos vemos los animales, arriba, volando, en la tierra, en las aguas, hermano, y eso no nos extraña en lo absoluto. Pero aquí viene la parte espiritual. Dice la Biblia que Dios había puesto al hombre para que guardara, porque en ese lugar que había, hermanos, la Biblia lo menciona como un árbol donde estaba la ciencia del bien y la ciencia del mal. No había acceso a ese lugar, a ese árbol, no se tenía el conocimiento del bien y del mal, porque Dios había dejado, hermanos, en ese árbol un fruto, que ese fruto, al comerlo, bueno, se me olvidó decir esto, hermanos, Dios dejó al hombre que tuviera hambre. Y eso fue parte de la creación. ¿A cuánto le da hambre, hermano? El hambre no es producto del pecado, es producto de la creación. Ahora, el comer de más ya es pecado. El comer menos también será. Dios dejó el hambre, hermanos, como producto de la creación, no fue producto del pecado. Y la Escritura dice entonces, hermano, que Dios formó al hombre y lo puso en ese lugar para que cuidara y que no comiera de ese árbol, hermanos, porque el día que lo comiera, él, bueno, dice la Biblia que sus ojos, y ese es un sentido figurado y es hablando de un sentido espiritual, sus ojos serían abiertos donde él conocería dos cosas, que hasta este momento de la creación Dios los había bloqueado, que era el conocimiento del bien y el conocimiento del mal. Entonces, hermano, es interesante que cuando Dios hace la creación, cuando Dios hace al hombre y cuando Dios hace al huerto y cuando Dios, hermano, le entrega la responsabilidad a Adán, hermano, que fue el primer hombre, hermanos, pareciera que todo comienza a surgir bien, pero algo comienza, hermanos, a suscitar, a darse allá en los cielos. ¿Qué cosa fue? Lo que se comenzó a dar en los cielos fue de que había un ser creado por Dios. Su posición, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Su posición era, ¿quién se acuerda? Era de un ángel, amén. No.
era la posición de querubín. Era la posición de querubín. Su posición de querubín, dice la Biblia que era un querubín protector. Y dice la Biblia, hermanos, que en él fue hallado, ¿qué cosa? Fue hallado, perfecto era, dice. Perfecto eras, hasta que se halló en ti, ¿qué cosa? Se halló en él, hermanos, orgullo, mentira, y con esas cosas, hermanos, dice la Biblia que él comenzó a hacer en los cielos, ¿qué cosa? ¿Quién se recuerda? Hay una palabra que siempre la menciona así, pero hay una palabra exacta. Empezó a hacer contrataciones, así dice la Biblia, en el lenguaje original. Empezó a hacer contrataciones, contratos con los ángeles en el cielo y empezó a ofrecerles, te pasas del lado mío, yo te ofrezco una posición. ¿Cuál era el objetivo de él? ¿Quién se acuerda? Sentarse en el trono de Dios. Ahora, hermanos, no pudo hacerlo. Y a pesar de que dice la Biblia que Satanás, hermano, que fue el nombre que se le entregó, dice que él alcanzó a contratar a favor de él de 4 partes que hay de ángeles. En su totalidad, 3 partes se las llevó él. Imagínense, 3 partes de ángeles creados por Dios se vinieron del lado de él. Le pregunto, ¿dónde están esas 3 partes? Están aquí, hermano, y son los demonios, los espíritus inmundos. Esa es la lucha continua que el cristiano tiene aquí en la tierra. Todo creyente que está aquí en la tierra tiene que enfrentarse a esa lucha. No está ya el creyente aquí en la tierra, la lucha se ha terminado. Pero si el creyente está aquí, hermanos, vivito y coleando en este planeta, tiene que enfrentarse continuamente con la lucha de estos ángeles que estuvieron del lado de Satanás. Entonces, hermano, aquí es bien importante ver este detalle. ¿Qué fue lo que Adán gozó antes de la caída? ¿Cuál fue los privilegios que él tenía, hermanos, antes de llegar al momento cuando, hermanos, el primer hombre peca aquí en la tierra? ¿Cuál era uno de los grandes privilegios que Adán tenía? Bueno, hermano, terminemos esta parte. Una de las cosas que Adán tenía en su responsabilidad, no solamente de labrar, hermano, bueno, dentro de la labranza y del cuidado que tenía que hacer en el jardín del Edén, dice aquí la Biblia, hermano, que Adán se encargó de ¿qué cosa? De ponerle el nombre a todos los animales. Mire qué trabajito. Al gato le puso gato, al perro le puso perro, al vampiro le puso vampiro. Todos esos nombres no se los puso nadie, no los puso ningún fulano. Fue Adán quien les puso esos nombres a los animales. Ahora, hermanos, eso quiere decir que Adán, hermanos, tenía un conocimiento, hermanos, pero muy especial de Dios, hermanos, para poder hacer este tipo de trabajo, de ponerle nombre a las plantas, a los animales, a todo lo que Dios había creado. Ahora, también, hermanos, dice la Escritura que, hermanos,
Adán tenía cuidado, labraba, hermanos, de todo lo que estaba dentro del huerto, le puso nombre a toda la creación, hermanos, fue una de las responsabilidades que Dios le dio a Adán. Pero, hermanos, esto que estamos hablando es lo terrenal, es lo visible, lo palpable, pero hablemos del mundo espiritual. ¿Qué cosas gozaba Adán en aquel momento? Bueno, hermano, él tenía una comunión con el Señor y hablaba con él cara a cara. Él hablaba, hermanos, con Dios cara a cara en el jardín del Edén. Hermanos, esa relación, ¿verdad? Esa relación que Adán tenía con Dios ha sido el problema de todo. Esa relación y esa comunión que Adán tenía con Dios ha sido el problema y la raíz del problema de todo esto. Esa era una de las cosas, hermano, que el diablo tenía envidia de Adán. Acuérdense que, hermanos, el diablo, hermanos, andaba en la tierra. Y el diablo, hermanos, ya era un tentador. No era un querubín protector. Ya, hermanos, había sido destronado, había sido lanzado a la tierra. Y ahora, hermanos, él procuró allá en los cielos, fíjese, unirse con los ángeles para sentarse en el trono de Dios y no pudo. Y ahora aquí en la tierra, hermanos, le quedaba una sola persona. ¿Cuál era? Era el hombre que Dios había creado. Entonces su objetivo era, hermanos, alcanzar al hombre. Una vez que el diablo alcanzara al hombre, imagínense, iba a tener dominio de todo el planeta, iba a tener también dominio, hermano, de todos los ángeles caídos, hermano, iba a tener ya su imperio. Por eso es que, hermano, la Biblia le habla del reino de las tinieblas. Porque, hermano, hay una cantidad de espíritus inmundos que trabajan todos, hermano, bajo una cobertura, bajo un mandato, todos gobernados por el mismo Satanás. Entonces, hermano, dice la Escritura que Adán, hermanos, gozaba de esa relación y de esa comunión con Dios. Y eso fue, hermano, lo que el diablo se lanzó a destruir ese vínculo, hermanos, que Adán tenía con Dios. Ahora, me pregunto, hermanos, aparte de esa intimidad que tenía Adán con Dios, ¿qué otra cosa Adán gozaba delante del Señor? Estamos hablando de las cosas iniciales, de la intención original que Dios tenía con el hombre. ¿Qué otra cosa había ahí también presente, hermano? Yo sé que usted está pensando, ¿qué otra cosa había ahí presente? Pensemos en el cuerpo de Adán, pensemos en la parte, en lo físico de Adán, en el trabajo físico, en lo material, pensemos en lo que había alrededor de Adán, hermano, pensemos en su cuerpo, pensemos en la parte espiritual de él, pensemos en todas esas cosas, hermano. Esa fue la intención original, el propósito de Dios al crear, hermano, todas las cosas y poner al hombre en ese lugar. Bueno, hermanos, no había muerte. No había muerte ahí presente, hermanos, en el cuerpo de Adán. ¿Sabía usted, hermano, que cuando Adán pecó y cayó la maldición de la muerte, ¿sabe usted cuántos años vivió Adán? Vivió 200 años. ¿Ven? Vivió 300 años. Amén. Amén. Vivió 400 años. 180 años. Vivió, hermanos, 930 años. Ahora, fue el primer hombre. Vivió 930
30 años. Y esa edad, hermanos, esa edad de él antes de morir, tiene una razón. Porque él pudo vivir 900 años. Eso es interesante, hermano. Adán tenía algo que nosotros hoy en día, a pesar de que estamos con el sello de la maldición que se le entregó a Adán en ese día, hermanos, a pesar de eso, dice la Biblia, él logró vivir 930 años. Hay algo que él gozó y que nosotros hoy en día lo hemos perdido. ¿Qué fue? Bueno, un misterio. Es interesante que la Biblia no habla de que él envejeció, habla que murió. Y nosotros a veces no envejecemos y de repente morimos, ¿verdad? Es un misterio. Pero, ¿qué otra cosa, hermanos, hubo allí en Adán, en ese huerto que él gozó? ¿Qué otra cosa más? Bueno, que se podía comunicar él con los animales, no dice la Biblia. A veces nosotros hablamos con los animales y creemos que nos está entendiendo, pero realmente no sabemos si nos están entendiendo o no. Ahora, los animales sabemos que ellos actúan por instinto. Actúan por instinto, ¿verdad? Los animales no actúan por razonamiento como nosotros actuamos. Nosotros actuamos por razonamiento, no por instinto. Los animales actúan por instinto, ¿verdad? Eso es lo que hasta ahora se conoce. ¿Qué otra cosa había más ahí, hermano? ¿Qué otra cosa más había ahí? Piense alrededor de Adán, piense en Adán, y si cuando piense en Adán, piense en lo físico y piense en lo espiritual. Ya vimos que en lo físico no había muerte. Ya vimos que en lo espiritual tenía comunión con Dios. ¿Qué otra cosa más había ahí presente? A veces nosotros pensamos que la vida que llevamos siempre fue así en el principio, pero en el principio no fue así. En el principio no fue así. En el principio la vida fue diferente, porque Dios tuvo una intención original que el enemigo fue el que se encargó de distorsionarla. Pensemos en Adán. ¿Qué otra cosa gozó Adán, hermanos? No, pero antes del pecado. Antes del pecado, ¿qué cosa gozó Adán? Pensemos a su alrededor, pensemos en él, en lo físico y en lo espiritual. Bueno, mire, la presencia del Señor se paseaba. Había comunión con Él. Fíjense bien las cosas que estoy mencionando. Al final las voy a traer a mención de nuevo. Había comunión con Él, la presencia de Dios estaba a su alrededor. Adán no gozó de muerte. No había muerte en ese momento. ¿Qué otra cosa más había? Bueno, sabía que Adán, había la presencia angelical, interesante. Había presencia angelical en el huerto. Hermanos, el espíritu es eterno, pero el cuerpo de carne no es eterno. Entonces, ¿cuál es la preocupación hoy que tenemos cuerpo y carne? La preocupación es de que un día nuestro cuerpo físico se va a deshacer. Y el espíritu, ¿qué del espíritu? Bueno, si el espíritu
estuvo bajo el pacto de la salvación en Cristo Jesús, ese espíritu va a la vida eterna. Y si no estuvo bajo ese plan de salvación, va a la condenación eterna. Dice la Biblia, ¿verdad?, que hay dos caminos, uno que va hacia la vida eterna y otro que va hacia la condenación eterna. ¿Y la condenación eterna qué es? Dice la Biblia, ¿verdad?, que mientras la vida continúe, hay un lugar de tormento llamado el infierno. Y en el infierno ¿qué hay? Bueno, vea los grupos de música. ¿Qué es lo que pintan? Calaveras, llamas, gritos, cruces de muertos, zombies, fantasmas. Eso es lo que hay en el infierno. Hay un tormento donde dice la Biblia que debido a las llamas se forman llagas y salen gusanos, y el gusano no muere nunca. Es un tormento por toda la eternidad. Un tormento por la eternidad, simplemente ¿por qué? Por haber rechazado a Dios cuando usted estaba en la carne, aquí en la tierra. Ahora, cuando ya todo se termine, los que están en el infierno pasarán ¿hacia dónde? Hacia la eternidad, amén. No, pasarán ¿hacia dónde? A otro lugar llamado el lago de fuego y azufre, donde allí será arrojado Satanás con todos los demonios y con todos los seres humanos que rechazaron a Dios, y ahí estarán todos en un tormento por toda la eternidad sin poder salir de allí. Ahora, fíjese bien, ¿qué otra cosa había, hermanos, que Adán gozaba dentro del huerto? Ya vimos la presencia de Dios, ya vimos la comunión de Dios. ¿Qué otra cosa había allí, hermanos? Yo creo que me lo mencionen. Es fácil, porque cosas que nosotros hoy tenemos son producto del pecado. Fíjense, son producto del pecado. Cosas que en aquel tiempo de Adán, en su intención original, no existían. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? La enfermedad. Gracias. La enfermedad. La enfermedad, hermanos, no es de Dios. Usted la ha aceptado. La hemos aceptado. La enfermedad es producto del pecado. Porque Dios no formó a Adán enfermo, lo formó sano. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le estoy mencionando yo estas cosas? Porque resulta, ¿se acuerdan que estuvimos hablando del Pentecostés, del bautismo en el Espíritu Santo? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de los ríos de agua viva, de los manantiales de vida eterna? Estuvimos hablando, hermanos, del derramamiento del Espíritu. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de todo eso? Ahora, vea, hermano, vea este punto interesante. Voy a unir el tiempo de Adán en su intención original, y voy a pasar, hermanos, por varios siglos, y lo voy a conectar, ¿sabe con qué? Con el derramamiento del Espíritu Santo. Estoy uniendo, hermanos, el inicio de la creación, ¿con qué?
con el Pentecostés, con la fiesta de Pentecostés? ¿Qué vínculo hay? ¿Qué relación hay? ¿Se acuerdan, hermano, que estuvimos hablando de los dones del Espíritu Santo? ¿Y qué hay en los dones del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos trae? ¿Saben por qué le menciono esto? Porque, hermano, muchos no hemos logrado visualizar. Y vemos al Espíritu Santo como una doctrina. Vemos al Espíritu Santo como una religión. Vemos al Espíritu Santo, fíjense, como un movimiento. Vemos al Espíritu Santo como una temporada, como algo emotivo. Y no es así. El Espíritu Santo, cuando viene al hombre, ¿qué es lo que trae? Lo que trae es comunión con el Señor. ¿Qué es lo que trae? Trae, hermanos, la presencia de Dios alrededor de la persona. Por eso, como nosotros no sabemos esas cosas, por eso, hermano, que hablar y enseñar del Espíritu Santo es el tema más aburrido en la iglesia. Todo el mundo le da sueño, todos abostezan, todos cabecean y todos se van bien aburridos del culto. Es la verdad. Yo he predicado del bautismo del Espíritu Santo, hermano, por 18 años. ¿Quiere y pregúnteme cuál ha sido la experiencia? La experiencia ha sido esa, la que le digo. La gente lo que piensa es un movimiento, lo que la gente piensa es una religión más, lo que la gente piensa es más bullicio a la iglesia, lo que la gente piensa es más gente revoltosa, más emotiva, más gritería en los cultos, más bulla, más bullicio, más zapatera en los cultos. Eso es lo que la gente piensa. ¿Por qué razón? Porque no han podido discernir que la presencia, el bautismo, el derramamiento del Espíritu Santo en la vida del creyente, no del impío, del creyente, ¿qué es lo que trae? Trae lo que Adán gozó en el principio. Y lo que el hombre perdió a causa del pecado, a través del perdón y la redención de la sangre del Hijo de Dios, el hombre ahora puede tener acceso a la presencia, a la comunión con Dios. ¿A través de qué? A través del derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Así que si usted quiere sentir que era hablar con Dios, pida el bautismo del Espíritu Santo. Si usted quiere sentir y quiere vivir cuál era la experiencia de Adán, hermano, al tener la presencia de Dios a su alrededor, pida el bautismo del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo sobrenatural. Eso es algo sobrenatural. La presencia de Dios no lo puede traer ningún bullicio, nada terrenal. La presencia de Dios, ¿sabe qué? Dios, una de las cosas que mira es el corazón del hombre, lo que hay en el corazón del hombre. Y lo que hay en el corazón del hombre es lo que va a dar la pauta para que su espíritu se derrame en esa persona. Uno de los dones del bautismo del Espíritu Santo es los dones de sanidad. ¿Por qué creen, hermano, que el Espíritu Santo, cuando trae dones, tiene que incluir la sanidad? Mucha gente en la iglesia está reprendiendo la sanidad. Mucha gente en la iglesia, hermano, está diciendo que la sanidad es del diablo. Mucha gente, hermano, dentro de los cultos no cree en la sanidad, no cree en los milagros, no cree, hermano, en la liberación de demonios. Bueno, eso es lo que el Espíritu Santo está trayendo a la iglesia. Es decir, hermano, si el Espíritu Santo está interesado en traer dones de sanidad a la iglesia, es porque el Espíritu Santo no quiere ver a la iglesia enferma físicamente.
Ahora, nosotros aceptamos la enfermedad físicamente. Y lo que menos creemos o pensamos es de que Dios está queriendo traer el derramamiento. ¿Para qué? Para poder traer dones de sanidad y que la iglesia, es decir, los miembros de la iglesia, el creyente, sean personas sanas físicamente. Todavía nos cuesta, hermano, porque la tradición ha sido eso por siglos y siglos, y el diablo ha metido filosofías dentro de la iglesia, de manera que nosotros al llegar a un templo queremos ver y queremos sentir tantas cosas, pero lo que menos pensamos es de que la presencia de Dios nos puede sanar físicamente. El Espíritu Santo, ¿qué es lo que trae? El Espíritu Santo trae la presencia de Dios, trae la comunión con uno. ¿Y qué otra cosa más trae? Trae también, hermanos, una vida sobrenatural. Hermanos, trae dones de milagros, dones de sanidades, hermanos, dones para poder actuar en lo sobrenatural. Hermanos, si el Espíritu Santo está trayendo eso ahora, quiere decir que entonces Adán vivía en esa dimensión de lo sobrenatural. Adán, hermano, si hablaba con Dios es porque él podía vivir en esa dimensión de lo sobrenatural. Para Adán era lo normal, para nosotros es lo anormal. Alguien de nosotros dice, hermano, yo tuve un sueño y Dios me habló y me dijo esto. ¿Qué es lo que todos hacemos cuando miramos a esa persona? No le creemos y dudamos. Porque para nosotros no es normal eso. Lo normal para nosotros hoy en día es que Dios no le habla a nadie. Lo normal para nosotros es que Dios no puede hacer milagros. Lo normal para nosotros es, hermano, que las cosas estén fuera del control de Dios. Y así camina nuestra vida, nuestra mente, y así, hermanos, vivimos todos nuestros días en esta tierra. Pero lo que para nosotros es normal, para Adán, hermanos, no era lo normal. Para Adán, vivir, hermanos, sano, para él era lo normal. Para Adán, hermano, hablar con Dios cara a cara era lo normal para él. Para Adán, hermano, no morir, no gustar de la muerte era lo normal para él. Para Adán, hermano, no sentir el dolor, no sentir, hermano, la frustración, no sentir, hermano, ningún otro temor, ningún otro tipo de temor o enfermedad. Para él era lo normal en su vida. Entonces, hermanos, cuando nosotros que estamos aquí en este mundo y que ahora, hermanos, hemos sido influenciados por la maldición del pecado, le pregunto, ¿para qué que usted quiere pedir el bautismo del Espíritu Santo? Yo siempre he tenido un dicho y he mencionado esto. Hay cosas que a nosotros no nos importa, no nos duele y no nos apetece y no nos interesa. Porque cuando hay cosas que nos duele, cuando hay cosas que nos apetece, cuando hay cosas que nos interesa y cuando hay cosas que tienen gran valor para nosotros, nos desvelamos, dejamos de comer. No nos importa el tiempo, no nos importa el frío, el sudor, no nos importa el esfuerzo y lo hacemos. Le quiero dar una recomendación antes de finalizar. La llenura del Espíritu Santo tiene que ocupar el primer lugar en su vida. Porque muchas veces yo veo a la iglesia que tiene apatía,
por el poder de Dios. La única forma de poder tener apatía por el poder de Dios es estar en pecado. Es lo único. Es lo único. Llevar una vida cristiana manchada es lo único que a usted lo puede hacer retroceder en la solicitud que tiene que hacer diariamente al pedir la llenura del poder de Dios. La intención original de Dios, hermano, con el hombre era que estuviera como estuvo Adán antes de caer bajo el pecado. Pero ahora que tenemos acceso a la divinidad, ¿sabe qué está haciendo el Señor? Está entregando lo más delicado de Él, que es el Espíritu Santo de Dios. Tan delicado es, que dice la Biblia, que si alguien blasfema contra el Espíritu Santo, no va a tener perdón, nunca jamás. Pongámonos de pie en esta hora, hermanos. La intención original de Dios al crear al hombre, al crear el universo, al crear y ponerlo en el jardín del Edén, era para que el hombre gozara de beneficios que estarían bajo ciertas responsabilidades. Ahora que han transcurrido los siglos y han transcurrido los tiempos, las edades, volvemos a llegar a ese mismo punto, donde el hombre puede volver a gozar de esa comunión, de esa presencia y de esos dones al recibir el bautismo del Espíritu Santo de Dios. El Señor ha dejado ese honor para el tiempo de la iglesia. Lo ha dejado para nuestra iglesia, lo ha dejado para las iglesias, lo ha dejado para todos aquellos que han sido llamados por Dios y que están en comunión con Él y que tienen un corazón sincero y dispuesto para poder solicitarlo y para poder pedir la llenura. La iglesia ha perdido el propósito y la intención original, porque ha clasificado el mover del Espíritu como una religión más. Ha clasificado lo que Dios ha planeado para nosotros como un entretenimiento pasajero, como algo temporal. Pero Dios quiere traer sanidad, Dios quiere traer restauración, Dios quiere traer comunión, Dios quiere traer su presencia, y la única manera en que nosotros podemos vivir bajo esas condiciones es de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Ante la ausencia del Espíritu Santo, la iglesia se mantendrá siempre mirando en lo natural, caminando en lo natural, pensando en lo natural y confesando lo que ve en lo natural. El enemigo tomará ventaja, el enemigo distorsionará las mentes, traerá la enfermedad, traerá el dolor, traerá los temores
El enemigo distorsionará entonces el sentido, la intención, el propósito original que Dios tuvo con el hombre y la creación. Y el hombre no podrá salir de ese estado a menos que el Espíritu Santo de Dios descienda. Es muy importante para nosotros, antes que cualquier otra cosa, que la presencia de Dios descienda sobre sus hijos, sobre aquellos que le han entregado su corazón a Dios, aquellos que se han rendido ante Él, aquellos que se han arrepentido de la vida que llevan, que no le agrada a Dios. Para ellos, para esos, la oportunidad está abierta. El Señor puede llenarte con tu espíritu, con su Espíritu Santo, en cualquier momento, en cualquier lugar. No es el lugar, no es el momento. Es lo que hay en tu corazón, lo que le va a dar cabida o lo va a rechazar. Es lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que es muy importante que nosotros, que hemos creído y que nos hemos acercado a Dios, reconozcamos que necesitamos volver a la intención original que el Señor tuvo cuando hablaba cara a cara con Adán, cuando le entregaba a Adán de su presencia, cuando le entregaba a Adán la sanidad, cuando le entregaba a él la salud, cuando le entregaba a él los años de vida, cuando le entregaba a Adán la paz, cuando le entregaba a Adán el gozo, cuando le entregaba a Adán muchas cosas que hoy nosotros carecemos en lo natural, y que la única manera que podemos disfrutarlo en lo natural es de que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros. Porque Dios no te quiere ver enfermo, porque Dios no te quiere ver lleno de temores, porque Dios no te quiere ver atado, porque Dios no te quiere ver con esas cadenas de maldad, porque Dios no quiere que tu mente se entregue al pecado, porque Dios no quiere que los miembros de tu cuerpo, estoy hablando de tu cuerpo, sirvan al pecado. Dios lo que quiere ver es en ti un hombre nuevo, creado bajo la imagen y bajo la semejanza de Él. Nosotros nos vamos de este lugar con una tremenda responsabilidad. Con una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Y con una gran carga en nuestro corazón. Y con un gran desafío en nuestra vida. Y es de que tenemos que llegar a la meta para que el Espíritu Santo nos bautice. Vivirás siempre en la derrota, vivirás siempre en la confusión. Necesitas tener una nueva apertura, esa apertura nueva que el Señor respaldó y que trajo a su iglesia en una fiesta de Pentecostés. Es lo que cada iglesia y cada creyente necesita recibir de Dios. Por eso es que es muy importante que cuando tú estés oyendo la palabra de Dios no te distraigas.
Por eso es que es muy importante que cuando estemos adorando a Dios no te distraigas. Por eso es que es muy importante que cuando estemos en oración no te distraigas. Por eso es que es muy importante que cuando te vas a tu casa y no estás en la iglesia, no te distraigas. No dejes que el mundo te distraiga con todo lo que tiene a su alrededor. No dejes que el mundo atrape tu corazón y atrape tu mente a la edad que tú tienes. Porque el diablo sabe que cada vez que te distrae, tú pierdes la oportunidad de poder ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Tú no sabes lo que estás perdiendo, el diablo sí lo sabe. El diablo sabe y por eso es que él está trabajando astutamente aún dentro de nuestras reuniones, aún en los días de culto, aún en los tiempos de oración, aún en los tiempos de alabanza, aún fuera de la iglesia. El diablo sabe lo que te vas a perder y por eso él trabaja finamente. Por eso es que muchas veces te cuesta orar. Por eso es que muchas veces te cuesta concentrarte en la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces te cuesta adorar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque ya el diablo tiene atado ciertas áreas de nuestras vidas y él está consiguiendo el propósito. Tengo que hablarte de la intención original que Dios tuvo cuando formó al hombre, para que comprendas que el Pentecostés de Dios viene a traer esos tiempos de refrigerio del cual los apóstoles hablaron allá en el libro Los Hechos. No te acomodes, no pienses que estar aburrido en un culto es lo normal, eso es lo anormal para Dios. No pienses que sentir un culto pesado por venir y estar horas y horas es lo anormal. No, eso es lo que el diablo quiere hacer de tu vida. Eso es lo que el diablo quiere hacer de las iglesias. Al contrario, Dios lo que quiere es que en nuestros cultos haya gozo, que en nuestros cultos haya alegría, que en nuestros cultos haya derramamiento del Espíritu, que en nuestros cultos hayan sanidades, que en nuestros cultos hayan palabras, que en nuestros cultos hayan sed de oración, sed de buscar a Dios, sed del ayuno, sed de la presencia de Él. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que el Espíritu Santo anda anhelando. Pero hermano, no nos dejemos amarrar, engañar, atar por el diablo. Vamos, descúbrelo con tus propios ojos, descúbrelo, vamos, decláralo con tu propia boca y di dónde el diablo te está atando, donde el diablo te está engañando, y así tú puedes orar y decirle: Dios, dame libertad, Dios, dame libertad, Dios, dame libertad a través de la llenura de tu Espíritu, para poder romper estas ataduras, para romper este pecado, para poder terminar con este estado de ánimo. Oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús, vamos, descúbrelo. Mira tu vida, mira tu propia vida, cómo estás. Si estás vacío, si estás vacía de la presencia de Dios, ¿qué es lo que tú andas buscando? ¿Un buen predicador? ¿Qué es lo que tú andas buscando? ¿Un buen edificio? Te tengo buenas noticias. Hay algo mejor que un predicador, hay algo mejor que un edificio. Eso es el Espíritu Santo de Dios. La presencia del Espíritu Santo de Dios es lo único que nos puede traer esos tiempos, aquellos tiempos que Dios tuvo en mente cuando Él formó al hombre en el jardín del Edén. Adán gozó de algo que el pecado lo rompió y lo distorsionó.
Pero ahora nosotros en Cristo Jesús, nosotros en Cristo Jesús podemos reprender a esa serpiente. Nosotros ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret podemos atar a esa serpiente. Adán no pudo hacerlo, ahora nosotros podemos hacerlo. Vamos, ¿y por qué estás así? ¿Y por qué estás así? ¿Y por qué has permitido que entonces la serpiente te hable? ¿Por qué has permitido entonces que la serpiente se te acerque y te ate y te destruya? ¿Por qué no te levantas? ¿Por qué no reprendes? ¿Por qué no reclamas la sangre de Jesucristo? Y en su nombre tú te afirmas en el Evangelio. Vamos, ¿por qué no lo haces? No pierdas la intención original de Dios al crear al hombre a su imagen y a su semejanza. Levántate ahora y di: en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo reprendo a esa serpiente, yo reprendo a esa enfermedad. Muchos de nosotros tenemos miedo, tenemos gran temor de hablarle a nuestras propias enfermedades, de reprenderlas, de atarlas. ¿Por qué? Porque hemos creído que debemos de vivir con ella. Vamos, si el Espíritu Santo está trayendo dones de sanidad, ¿por qué entonces nosotros nos vamos a oponer a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer? ¿Por qué nosotros vamos a tener otro plan diferente del Espíritu? No, mejor trabajemos con el Espíritu y digamos: Espíritu Santo, bautízame, sáname, trae dones de sanidad a esta iglesia para que tu Espíritu comience a restaurar los cuerpos físicos de tus hijos. Aleluya, 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 aleluya. Tú le puedes hablar a la enfermedad, tú puedes reprender al demonio, tú puedes levantarte en ayuno, en oración, tú puedes levantarte en la palabra, tú te puedes levantar en santidad, tú te puedes levantar y afirmarte y decir: soy más fuerte, el que habita en mí es más fuerte de aquel que anda contra mí. En el nombre del Señor Jesús me levanto y voy a vivir en esa intención original, voy a vivir con esa comunión con mi Dios, voy a vivir con esa restauración con mi Dios, voy a vivir con esa presencia de mi Dios. Vamos, reclama esa presencia de Dios a tu alrededor, porque el diablo te la ha quitado. Reclámala ahora, reclámala y dile: Señor, quiero vivir con esa intención original que Adán vivió y que luego la perdió. Ahora que tu Espíritu Santo la traiga a mi alrededor, que venga ese vallado de ángeles, que venga esa protección de parte tuya, que venga esos tiempos de refrigerio. Señor, quiero ser lleno, quiero estar inundado de tu presencia, quiero tener comunión contigo, que me hables a cada momento, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, 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 aleluya. Yo no sé si hay otro lugar allá en tu casa mejor que este para poder levantar un clamor a Dios y decirle: Señor, aquí estoy en tu casa, aquí estoy en tu templo, tú puedes derramar de tu Espíritu. Yo no sé si tú tienes otro lugar mejor, pues entonces aprovecha y vete para allá. Pero si tú sientes que este lugar es un buen lugar para poder pedirle al Señor, pues derrama tu vida, derrama tu alma, póstrate, levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos y comienza a levantar ese clamor delante de la presencia de Dios, porque no hemos venido a otra cosa más que a que el Espíritu Santo nos llene de su presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu presencia, Señor, tu presencia, tu presencia, tu presencia, Señor, la presencia de tu Espíritu Santo, esa presencia es la que necesitamos, Señor, esa intención original, como tú querías ver al hombre, Señor, sano, con una comunión contigo, obediente, dependiente de tu palabra, buscando tu rostro, buscando tu presencia.
Con esa intención, Señor amado, queremos vivir. Con esa intención original, Señor amado, nos queremos mover. Con esa intención original, Señor amado, rodeado de tu presencia, rodeado, Señor amado, de tu poder, de tu gloria. Con eso queremos vivir, Señor amado, en todos los días de nuestra vida. Así como Adán, Señor amado, disfrutó de tu presencia a cada segundo, en cada momento. Así nosotros, Señor amado, queremos vivir de tu presencia a cada segundo, Señor, a cada segundo. Oh Dios eterno, así como tu presencia llenó el jardín del Edén, Señor, y trajo sabiduría, así como los dones de sabiduría, los dones de ciencia que trae tu Espíritu Santo, Señor amado, trae esa presencia, trae ese conocimiento, trae esa sabiduría, Señor amado, a este lugar. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor amado, somos tus hijos. Padre Santo, no permitas que la serpiente, no permitas que ningún espíritu inmundo, Señor amado, se nos atraviese y nos venga, Señor amado, trayendo otros comentarios, otros argumentos que ya están escritos en la palabra tuya, Señor amado. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, no permitas, Señor amado, que nuestros oídos se abran, Señor amado, ante esas distorsiones. Más bien, Señor amado, danos fuerza, Señor amado, para poder descubrir donde el diablo se está moviendo, donde el enemigo se está ocultando. Señor amado, por cierto, tu Espíritu Santo trae discernimiento de espíritu, trae dones de discernimiento de espíritu, Señor amado, para poder discernir, Padre Santo, donde el enemigo se está ocultando, donde el enemigo está trabajando, donde el enemigo está minando, Señor amado. Padre, permite que en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret nosotros reprendamos esa voz, reprendamos esas intenciones del enemigo de poder destruir, Padre Santo, lo que tú quieres formar en nosotros, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aquí está mi vida como un vaso, aquí está mi vida como un cántaro, Señor amado, para que tú lo llenes de esa agua viva, para que tú lo llenes, Señor amado, de esos manantiales de agua viva, Señor amado. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios mío, lléname aún más y más de tu Espíritu Santo. Derrama dones de tu poder, Señor amado, para que nosotros podamos vivir en la plenitud de tu Espíritu Santo. Oh Dios eterno, en el nombre glorioso de tu Hijo amado, Señor. Trae, Dios mío, trae esos tiempos de refrigerio, Señor amado. Trae esos tiempos de refrigerio, Señor eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Esta iglesia te necesita, Señor amado. Esta iglesia te necesita, Señor eterno. Nuestra vida, Señor amado, te necesitamos, Señor eterno. Necesitamos, Señor eterno, necesitamos, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor amado, vea en nuestros corazones, Señor amado, como corazones dispuestos, Señor amado, corazones limpios, Señor eterno, de toda inmundicia, de todo pecado, de toda mentira, de toda maldad, de toda iniquidad, de toda trampa, Señor amado, para poder llenarnos, para poder ungirnos y poder, Señor amado, hacer tu obra con diligencia. Dios eterno, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, permite, Señor amado, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, llenándonos, Señor amado, hablándonos en el nombre glorioso de Jesús. Padre Santo, límpianos con esa sangre preciosa, límpianos, Señor amado, con esa sangre preciosa, Señor amado, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret.